Deseo que la paz y la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes que nos llegarán a escuchar en el tiempo y lugar que fueren, simpatizadores del Evangelio y hermanos en la fe. Eh, Quiero invitarles a que escuchen una lectura que tenemos allí en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, los hermanos de Tesalónica, el capítulo 4, el verso 13 dice: Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. ¿Se fija? Siempre que he leído este pasaje, me recuerdo al principio de que lo comencé a leer, pues de eso hace ya años. Y me venía un pensamiento a mi mente, y esto es de que cuando el apóstol escribió esta carta, es más particularmente hablando esta porción, oiga, yo creo que le vino a la mente alguna razón. ¿Cuál razón? Que es posible que algunos hermanos en Tesalónica, ¿verdad? Muriendo algunos de sus parientes, creyentes en el Señor, lloraron, ¿verdad? Se entristecieron en una manera, pues, como lo dice aquí el apóstol, ¿verdad? Porque dice el primer versículo: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Y lo dice, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Se fija, aquí el apóstol hace dos clasificaciones: ¿quiénes tenemos esperanza y quienes no tienen esperanza? Y fue pues, al darse cuenta, fue pues la razón por la cual escribió este pasaje. Está ya para terminar y cerrar el capítulo, ¿verdad? Aunque cierto, también creemos que la carta no fue escrita como la tenemos, en el sentido de versículos y de capítulos, sino que fue una carta común, ¿verdad? Pero después los recopiladores pusieron los versículos, y luego primero los capítulos y luego después los versículos, ¿verdad? Pero es muy importante que retengamos, ¿verdad?, cada versículo que vamos leyendo para entender el centro, ¿verdad?, de lo que el apóstol está hablando. El verso 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. ¿Se fija? Aquí podemos, parafraseando el versículo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá el eterno con él, o sea, con el eterno, el Espíritu eterno, a quien la Biblia llama el Padre, el que no tiene principio ni fin, ¿verdad?
y que fue el que le da principio al principio. ¿Por qué? Porque el principio, para ser principio, como lo hemos mencionado muchas veces, tiene que haber comenzado por alguien que no tiene principio. De la otra manera no fuera principio, ¿verdad? Pero entonces dice que con él también traerá Dios, o sea, como dije, una vez más lo repito, el eterno, el invisible, va a traer con el Señor Jesucristo, con el cuerpo, ¿verdad? A los que durmieron en Jesús. ¿Se fija? Porque la expresión así nomás leída, pues como que da a entender, ¿verdad? Que se tratan que uno es Dios y el otro es Jesucristo. Y creemos con otros pasajes más, ¿verdad? Que Jesucristo es el mismo Dios. Pero cuando dice, ¿verdad? Jesucristo es el cuerpo. Y ¿sabe usted otra cosa? Que es el principio de la creación, el eterno, el invisible. Antes de crear un átomo, antes de cualquier cosa, formó, creó su cuerpo, un cuerpo en donde lo llena de su esencia divina, y por ese cuerpo pues hace el universo. Mire, como dice, vamos a ir allá a la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, el capítulo 1. Capítulo 1 dice estas palabras: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. ¿Se fija? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. ¿Se fija? Y llama la atención, ¿verdad? Lo que dice el verso 3, la última parte. Dice, sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra. Y eso no quiere decir que el Señor se sentó en un lado. No, Dios en sí, siendo espíritu, no tiene lado. Pero aquí dice, se sentó a la diestra, y cuando dice esto, se sentó en el poder. Porque también está escrito, cuando leemos Mateo, mire, Mateo, vamos a la carta, la narración del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo por Mateo, el capítulo 28, que es el último capítulo. Dice el Señor allí, capítulo 28 de Mateo, dice, verso 18 es el que quería referir. Y llegando Jesús, les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Se fija? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego les da la llamada, lo que se llama la comisión, la gran comisión. Pero el punto aquí es, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y alguien preguntará o alguien dirá, bueno, ¿y quién se la dio? Pues el eterno, el invisible, ¿verdad? No una persona, porque Dios no es persona. Nos regresamos a la escritura inicial, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Entonces,
la razón, ¿verdad?, de todo esto que dije atrás es por el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Entonces, aquí está otra parte, ¿verdad?, que llama la atención o que debe de llamar la atención, porque está hablando que traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Entonces, los que terminaron sus días siéndole fieles en el Señor, entonces habrán de resucitar cuando el Señor venga. No 7 años antes de la segunda venida, no. Cuando el Señor venga, van a resucitar conforme a lo que dice este texto del capítulo 4 de la primera de Tesalonicenses, capítulo 14. Capítulo 4, verso 14. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. O sea que aquí está usando el apóstol el término dormir por morir, porque en otras palabras más entendibles dijera, lo que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que murieron, ¿verdad? Pero está usando el término dormir. Ahora, aquí podemos mirar que los apóstoles, ¿verdad?, como leyendo las otras escrituras, miramos que creían que el Señor iba a regresar en sus días, en sus tiempos. Por eso están diciendo el apóstol, luego nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual creyeron en esa manera? Yo he dicho, y yo creo que no estoy equívoco en esto, en decir que tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo tuvieron acceso a las 70 semanas de Daniel, ¿verdad?, del profeta Daniel. Cuando Daniel en su libro, el capítulo 9, dice estas palabras, mire, Daniel capítulo 9, allí es donde se encuentran esas famosas 70 semanas, ¿verdad? Que si nos ponemos a estudiar, miramos que la primera parte de la 70ª semana, dice el verso 23, al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora el verso 25 dice, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas tornarás a edificar la plaza y el muro, y en tiempos angustiosos. Fíjese, primero son 7 semanas, ¿verdad? Porque dice, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y luego, ¿qué más? Y 62 semanas. 7 y 62 son 69 semanas. Que dice el verso 26. Y después de las 62 semanas, y ya no menciona 7, pero entonces viene a ser 69 semanas. ¿Y qué sigue después de las 62 semanas? La semana 70. Que el Señor usa la primera parte, la mitad de la semana, la usa el Señor para predicar su evangelio, la primera semana.
y luego la primera mitad de la semana, ¿verdad? Y luego resta otra mitad, que vienen siendo 3 años y medio, porque son semanas de años. Y oiga, entonces el apóstol Pedro, teniendo acceso a las 70 semanas, y no se diga el apóstol Pablo, pues ellos estaban en la mitad de la 70ª semana, porque la mitad de la semana 70, la mitad la usó el Señor en su ministerio, y terminó su ministerio, allí terminó la mitad de las 70 semanas, y se inicia la otra mitad. Ya no es literal. La otra mitad de las 70 semanas ya no es literal. Los 3 años y medio que restaban para completar las 70 semanas ya no son literales. Vienen siendo simbólica la mitad. Y entonces es la razón por la cual aquellos apóstoles creyeron que el Señor venía en sus tiempos. ¿Qué tanto son 3 años y medio? Entonces, por eso dice el texto, regresando allí al verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Estoy leyendo el verso 15 del capítulo 4 de la primera de Tesalonicenses. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no seremos delanteros a los que durmieron. Y luego dice, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se fija? Resucitarán primero. Por eso dijo atrás, el verso atrás dice, no seremos delanteros, sino que está diciendo, ¿verdad?, que iban a estar ellos, y luego antes de ascender, antes de cumplirse, ¿verdad?, el arrebato, porque en el verso 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor, y así estaremos siempre con el Señor, no en el aire, sino estaremos siempre con el Señor. Y ahora fíjese, entonces, el verso 16 lo vuelvo a releer, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, otra vez vuelve a marcar el apóstol lo que ellos creyeron, que el Señor venía en sus días. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, yo no estoy diciendo con esto, ¿verdad?, que los apóstoles se equivocaron, como algunos dicen. No se equivocaron ellos. Simplemente el Señor los encerró. Mire, si vamos al libro ¿de qué? El libro de los Hechos. El libro de los Hechos, el capítulo 1, miren lo que pasa con los discípulos del Señor. Allí, capítulo 1, estaba el Señor, dice, comenzando con el verso 3, a los cuales después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre que oísteis dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos.
Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? ¿Se fija? Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Ellos como judíos estaban interesados, ¿verdad? De que si iba a restituir el Señor el reino, ahora para volver a correr otra vez como estaba corriendo, ¿verdad? El pueblo de Israel con rey y todas esas cosas. Pero mire usted, tal parece, yo miro como que el Señor se molestó por esta interrupción, porque dice, y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y los vuelve a meter en el punto que estaba él llevando, porque les dijo el verso 5, porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas ustedes seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Hicieron le interfirieron con la pregunta. Y entonces dije, parece que el Señor se molestó y los encerró, ¿verdad? Porque no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mas recibiréis la virtud, los vuelve a meter en el tema que estaba él hablando con ellos, porque era importante que ellos quedaran claros en lo que iba a suceder enseguida. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se fija? Y ahora, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado y una nube lo recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Se fija usted? Ahora, en cuanto a lo que le refirió, que le estaba refiriendo, comenzando en el capítulo 5, ¿verdad? Sobre el bautismo del Espíritu Santo que habrían de pasar, siguió diciéndoles, mas recibiréis la virtud, dice el verso 8, o sea, el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Es algo que todavía está vigente para todos los que el Señor nos llama, porque dijo el apóstol Pedro, arrepentidos, como dice, cuando le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos, varones? ¿Qué haremos? Y dijo Pedro, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para cuantos están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces esa promesa nos abarca a nosotros también. El que les habla, yo fui bautizado con el Espíritu Santo ya hace años, hablando en otras lenguas, como es el molde que tenemos en la palabra, ¿verdad? Y si usted que me escucha y ha sido llamado de Dios, ha sido bautizado para el perdón de sus pecados en el nombre de Jesucristo, y todavía no recibe esa dádiva gloriosa, ese poder, esa virtud del Espíritu Santo, búsquela, demándesela al Señor en oración, y el Señor lo va a hacer, lo va a bautizar con su Santo Espíritu, porque es muy necesario. Ya después, en otra ocasión, hablaremos en particular sobre ese tema. Regresando entonces, el por qué aquellos creyeron
¿verdad? Que el Señor venía en sus días. Y ya dijimos, ya explicamos que la razón es porque ellos estaban versados en las 70 semanas y mirándolo, faltaba una mitad, ¿verdad? Que son 3 años y medio, pues entonces ellos sacaron la cuenta, pues el Señor va a venir en nuestros días, y no fue así. No se equivocaron, no se equivocaron. ¿Por qué no se equivocaron? Sino el Señor los dejó, los encerró. Ya referimos Hechos capítulo 1. Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, ¿verdad? Y entonces, por eso digo, no se equivocaron. No. Es que esto pasó. El Señor los encerró para que no entendieran. No era para ellos, pues. Entonces sigue diciendo el verso 16, porque el mismo Señor, con aclamación, fíjese, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está, otra vez marcando, ¿verdad? ¿Cuándo va a ser la resurrección de los santos, de los que murieron en el Señor? Y me he dicho que no nomás los que murieron de la dispensación de la gracia, sino que yendo para atrás a las otras dispensaciones, porque ahí está otra parte que tenemos que explicar, ¿verdad? ¿Qué implica una dispensación? Ya después lo haremos en otra ocasión. Pero mire, dice el verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, ahora ¿con cuáles ellos? Los que hayan de resucitar, seremos ¿qué? Arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se fija? Aquí, este versículo 17 es importante replancharlo, remarcarlo. ¿Por qué? Porque allí está la llave. Y la llave es la palabra recibir. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir, a encontrar al Señor en las nubes. Dice, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No que vamos a estar suspendidos allí con el Señor, no, sino que vamos a unirnos con el Señor. No, en unas 7 años, no. Porque digo eso, ¿verdad? Porque allí, al recibir al Señor, al encontrar al Señor, allí se efectúa lo que también se dice como doctrina, las bodas. No es lo que se ha dicho de las bodas, no. La boda del Señor con su iglesia no es otra cosa más que la unión, como dice, mire, el capítulo 2 de Marcos capítulo 2, dice el verso, comenzando el verso 17, y oyéndolo Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, mas los que tienen mal. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban, y vienen y le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Fíjese la respuesta del Señor. Es importante aquí. Y Jesús le dice, ¿pueden ayunar los que están de bodas cuando el esposo está con ellos? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Fíjese la respuesta. No pueden ayunar los que están de bodas. ¿Y cuál era la boda allí? La boda allí no era otra más que la presencia corporal del Señor. Esa hizo la boda. Entonces los discípulos tuvieron de bodas
mientras que el Señor estuvo con ellos, porque ahí lo dijo, vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, estoy diciendo esto, ¿verdad? Porque entonces, cuando la iglesia, cuando ya después, oiga, de haber resucitado los que van a resucitar y los que estén en carne, va a haber la transformación de sus cuerpos, ¿verdad? De nuestros cuerpos van a ser transformados. De ser carne van a dejar ser carne para ser semejantes a los ángeles. Un cuerpo especial, ya no el mismo. Oiga, y entonces ya estando en ese estado, vamos a recibir al Señor en el aire para estar ya con Él en donde Él esté. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, cree también en mí, dijo el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, si no hubiera esas moradas, hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y luego, ¿qué más dice Juan 14? Iré, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os aparejaré el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos vamos a unir con el Señor por toda la eternidad, ya no para separarnos. Por eso también queremos decir una vez más, los que ya hemos obedecido, que estamos siéndole fieles al Señor, sigámosle siendo fieles, y que nos preparemos más con oración, ayuno, lectura de la palabra, para estar listos cuando ese día maravilloso. No sabemos lo que venga adelante, cuándo se va a parar esta plaga, ¿verdad? De la coronavirus. No lo sabemos. Pero se acaba esta plaga, pero vienen otras más. Porque la Biblia lo dice, ya en otra ocasión más adelante referiremos la porción bíblica donde habla de las 7 plagas que, ¿verdad? El Señor le da orden al ángel a derramar la copa. 7 ángeles derramando cada quien una copa, ¿verdad? Entonces, los que ya estamos, sigámosle siéndole fieles. Los que estuvieron en un tiempo y por lo que haya sucedido, se hayan separado del Señor, regrese antes de que sea tarde. El que todavía no se entrega, entréguese al Señor, haga pacto con el Señor para que esté listo cuando ese cielo que ahora nos cubre se abra para darle paso al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque eso es lo que va a pasar. Ese cielo que nos cubre se va a abrir y entonces, oiga, va a suceder la resurrección de los muertos. Los que estemos en pie o que estén en pie, en vida, a ser transformados para estar en el punto de poder salir a recibirlo. Dios les bendiga y hasta la próxima ocasión, si así el Señor nos lo permite. Y ese es el mensaje. Mi deseo es que el Señor los bendiga a todos ustedes que han escuchado. Si tiene alguna pregunta, alguna, ¿cómo se dice la palabra? Algún comentario, si tiene alguna inquietud, escríbanos. Dios les bendiga y hasta la siguiente ocasión.